Bueno, hermanos, bendito Dios. vamos a hacer esos anuncios entonces al final. Y yo quisiera preguntarles en este día si la Iglesia de Jesucristo está creciendo. Quisiera saber de parte de cada uno de ustedes si están creciendo en la palabra de Dios. Porque es importante que cada uno de nosotros haga una evaluación de tanto en tanto, qué tanto usted está asimilando de la comida. Obviamente nosotros tenemos un cuerpo natural que lo nutrimos, unos mejores que otros, según el alimento que le damos. Hay gente que come mucho, pero no se nutre. Hay otros que comen poco y se nutren más. ¿Qué es lo que más importa? ¿La cantidad de comida o la calidad de comida? La calidad de comida es lo que más importa, porque la cantidad te llena, pero no te nutre. La cantidad te llena, no te nutre. La calidad te nutre. Y eso es lo importante. Entonces, en los Estados Unidos venden mucha comida chatarra y por eso el porcentaje de la gente muy obesa es bien grande en este país y en todo el mundo. Pero es por eso precisamente. Entonces yo creo que nosotros debíamos de aprender a comer un poco más. Hacemos una evaluación y la gente, hermano, fíjese, está preocupada porque dice, estoy engordando demasiado. Y van a los gimnasios y hacen ejercicio por un tiempo y toman pastillas acá y toman pastillas por allá y usan muchos métodos para poder rebajar. Pero la verdad es que casi ningún método vale. Casi ningún método vale, hermano, porque tiene que haber consistencia en todo eso. Y hay muy poca consistencia en todo lo que se hace en cuanto a rebajar. Es que no se trata solamente de rebajar, sino que se trata, hermano, de mantenerse saludable. Saludable es lo que uno en realidad está buscando. Y para estar saludable, lo que se necesita es nutrirse. Nutrirse, ¿verdad? Entonces la nutrición tiene que venir con los alimentos apropiados. Si estamos acostumbrados a comer mucho de lo que no nos ayuda, debemos de empezar a retroceder de esa manera de vivir y comenzar a ir adelante, pero de una manera diferente, alimentándonos mucho mejor. Entonces eso es para el cuerpo físico, pero para nuestro cuerpo espiritual, hermanos, también necesitamos, de la misma manera, necesitamos nosotros tomarle más interés y preguntarnos, ¿estamos creciendo? ¿Nos estamos nutriendo? ¿O qué está pasando con nuestras vidas? ¿No estamos creciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Es importante porque Dios tiene un alimento, hermano, que es nutritivo para nuestras almas. Nos hace crecer y nos hace vivir en paz. Y nos hace estar saludables internamente. Tremendamente saludables internamente. Yo creo con todo mi corazón en el Evangelio de la prosperidad. ¿Ok? Yo creo con todo mi corazón en el Evangelio de la prosperidad. Y le voy a decir cuál es el Evangelio de la prosperidad para mí. El Evangelio de la prosperidad para mí es aquel que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera
tu alma. Amén. Ese es el evangelio de la prosperidad. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ese es evangelio de prosperidad. Hermano, yo creo en ese evangelio porque Cristo vino para ¿qué? Para darnos vida. Vino a resucitar al que estaba muerto, ¿verdad? En términos espirituales, al que estaba muerto. Y al que está muerto físicamente, también Él vino a resucitarlo. ¿Okay? Entonces, hermano, no puede haber un evangelio de más prosperidad que el que da vida. Amén. Una persona que está enferma, literalmente en el hospital, hermano, grave, con una enfermedad terminal, es una persona que está tremendamente en pobreza física, tremendamente, ¿verdad? Porque hay pobreza en esa persona, una pobreza física. Pero Cristo, hermano, Cristo Jesús vino y dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, cuerpo. Pero fíjese que qué lindo, hermano, dice: así como prospera tu alma. Entonces, para que el cuerpo, hermano, esté mejor, ¿qué es lo que primero tiene que estar mejor? El alma. O sea, primeramente es lo espiritual. ¿Sí o no? La Biblia dice, ¿verdad? Primero es lo natural. Claro, en cuanto a nacimiento natural, primeramente viene lo natural y luego, hermano, lo espiritual. Así es, porque nacemos muertos y luego el Señor nos da vida. Ok. Y hablando de crecimiento, hermano, yo quisiera que antes de terminar el año, fíjese bien, antes de terminar el año, tú, hermano Rafael, te multipliques con una persona. Y tú, hermana Miriam, que te multipliques con una persona. Y Joy, que se multiplique con una persona. He mencionado a 3, pero quiero mencionar a todos, a cada uno de los que estamos aquí. Porque esa es prosperidad. Ese es evangelio también de prosperidad. Y quiero dejar bien claro esto, hermanos amados, porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios crecía. ¿Recuerda cuál fue la primera pregunta? Quiero saber si estás haciendo una evaluación de tu vida, si estás creciendo, si la palabra te está nutriendo. Porque si te está nutriendo, entonces lo espiritual en lo físico, hermano, tiene que reflejarse. Es importante que nosotros crezcamos espiritualmente y que nos multipliquemos. Eso exactamente dice la Biblia. Dice el Señor en su palabra, que la palabra de Dios crecía y los discípulos se multiplicaban. ¿Me puedes poner esa escritura, hermano Max? Hechos 6. A ver, leámoslo. 7. So, God message. ¿Cómo podemos traducir? Cuando dice, hermano
Sergio, ¿cómo podemos traducir God message? Mensaje de Dios, literalmente, ¿verdad? Literalmente. Pero en realidad, ¿qué es lo que contiene el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es la palabra, ¿verdad? Y en la traducción que yo tengo dice, y la palabra de Dios, y como yo se lo estaba diciendo, dice, y la palabra de Dios crecía. So God's message continued to spread. So el mensaje de Dios continuamente se esparcía, ¿verdad? Se esparcía. Pero me gusta más esta traducción que yo tengo acá, hermano, porque aquí más que todo está hablando como, ok, el mensaje de Dios se está llevando por todos lados y se está esparciendo por muchos diferentes lugares, ¿verdad? Y es válido esa traducción, pero aquí, en realidad, en la King James, directamente va a decir, y la palabra de Dios crecía. Y hermano, la palabra de Dios no crece en otro lugar, sino solamente en el corazón de un hombre regenerado. ¿Qué? Y nosotros, hermano, hemos sido regenerados por la palabra de Dios. Es esa palabra la que crece en nuestros corazones. Y cuando esa palabra de Dios crece en nuestros corazones, nos está nutriendo y nos está poniendo saludables verdaderamente dentro de nosotros, hermano. No puede ser de otra manera. La Biblia dice, the number of believers greatly increased in Jerusalem. Eso es lo que produce, hermano. Eso es el producto de la palabra cuando crece en el corazón del creyente. ¿Right? ¿Qué es lo que pasa? Crece la palabra y la palabra se multiplica. ¿En qué? En otros. O sea, en otras palabras, hermano, nos empezamos a reproducir. A reproducir. Cristo se reprodujo en 12 inicialmente. Y esos 12 se reproducieron y se fueron reproduciendo y se fueron reproduciendo, hermano, y fue como una bola de nieve que comienza. La bola de nieve, hermano, cuando comienza bien chiquitita, pero a medida que va bajando y va rodando y va rodando y va rodando, se va haciendo grande. Eso es lo que pasó, hermano, con el mensaje de Jesucristo en las personas que lo escucharon originalmente. Empezaron a reproducirse y el evangelio se fue haciendo tan grande, hermano, que ha abarcado ahora el mundo entero. Ahora, como iglesia local, nosotros también necesitamos tener esa misma idea. Joy, por ejemplo, necesita reproducirse en otra persona. Miriam necesita reproducirse en otra persona. Jessica necesita reproducirse en otra persona. Al final de este año, si nosotros recibimos este mensaje en este día, so God's message continue to spread. God's message continue to spread. Aquí no puede ser de otra manera. Tiene que ser de la misma manera también. Por eso, importantísimo, hermano, que hagamos una evaluación. Miriam, ¿tú estás creciendo en la palabra de Dios? ¿Sí estás creciendo? Okay. Una de las evidencias tiene que ser que tú te reproduzcas en otra persona. ¿Por qué? Por amor. ¿Sí? O sea que tú te debe de interesar el mundo que está muerto y que está perdido y necesitado y rumbo al infierno. Es importante que tú te pongas en las manos de Dios y que digas, Señor, yo quiero ser instrumento para tu gloria y que tú me uses para alcanzar a otro. Que tú me uses. Es un privilegio ya que tú me uses como un instrumento para alcanzar a otro. Entonces,
tú vas a tener, hermano, que ir delante de Dios y pedir por tus amistades, pedir y vas a buscar específicamente, ¿verdad? A conversar, a compartir, a transmitir ese mensaje de Cristo, la palabra que vive dentro de ti, a otros. No es un asunto, hermano, que tú mismo lo vayas a hacer, es Dios el que lo va a hacer, pero Dios lo hace a través de nosotros. ¿Sabías tú, hermano, que Dios puede convertir a todo el mundo en un solo día y quizás en una hora? Dios puede usar, hermano, ángeles para hacer una obra majestuosa, colosal, a nivel de todo el planeta, en cuestión de minutos. Pero ¿por qué el Señor no lo hace? Porque ese no es privilegio de ángeles, ese es privilegio de nosotros los hombres, los seres humanos. Es mi deseo, para la gloria de Dios, que al terminar este año, hermano, uno esté aquí porque Dios lo ha traído por medio de ti. Porque Dios lo ha salvado por medio de ti. Porque Dios lo ha llamado por medio de ti. Es que el Espíritu Santo tiene un púlpito y el púlpito eres tú. Y el Espíritu Santo, hermano, habla desde el púlpito de tu corazón y convierte al perdido. No es un asunto de que tú, no. Tú vas a ser el vaso, tú solamente eso es lo que puede ser el vaso y el instrumento. Pero es Dios el que trae, el que convence, el que habla, el que llama. Alabado sea Jesucristo. Y yo te digo, tus amistades, tus amigos, la gente que conoce, la gente que está a tu alrededor, la gente que no conoces, pero te acercas a ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, honestamente, Dios ya tiene a esa gente preparada. Dios ya la llamó desde antes de la fundación del mundo. Dios ya la eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son? No sabemos. Nosotros no sabemos. Dios sabe. Pero es que cuando tú vas a pescar, si es que alguna vez has ido a pescar, tú no dices, yo voy a agarrar ese pescadito hoy. No, pero tú tiras, como en aquellos tiempos, tiras la atarraya o tiras tu vara, el anzuelo, y tiras, ¿verdad? Pero no específicamente sabes que vas a sacar ese pescadito, no, ese pececito, no. Pero hay uno que va a ser pescado. Entre los millones que hay en el mar, hermano, uno vas a sacar en ese día. ¿Cuál era? Nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Amén. Okay. So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted too. ¿Quiénes fueron convertidos? Sacerdotes. ¿Quiénes fueron convertidos? Líderes religiosos. Los líderes religiosos, hermano, líderes religiosos. Sacerdotes. Oiga eso, hermano. Gente de Dios, pueblo de Dios, pueblo que el Señor había elegido, pueblo que el Señor había llamado, hermano, pero no eran salvos. Este fue un llamado ya específico a esa gente que como pueblo lo había llamado, ahora lo empezó a llamar individualmente para salvación. Aún
a estos sacerdotes. Hermano, ¿puede ponerme una traducción diferente como la de King James o NIV? Aquí hay una traducción que es buenísima también, hermanos. Esta traducción es NIV. NIV, esta es una de las buenas traducciones también, todas, pero aleluya. Mire qué lindo eso. La New Living Translation, New Living Translation es para que podamos nosotros expander el pensamiento de lo original en inglés. En inglés, mire, dice, entonces la palabra de Dios se esparcía. Se esparcía. La King James dice, la palabra de Dios crecía. Crecía. Crecía en el corazón. Aquí se expandía. En el New Living Translation dice, y el mensaje de Dios se expandía. Pero aquí la palabra de Dios se esparcía. Pero la idea es la misma. Cuando crece, cuando se esparce la palabra de Dios en el corazón, no se puede. La palabra de Dios no se esparce en ningún otro lugar, hermano. Se esparce en el corazón del hombre regenerado. ¿Ok? Ahí es el único lugar donde la palabra de Dios crece. En el corazón del hombre que ha sido regenerado, lavado por la sangre de Jesucristo, salvo. La idea es la misma. Y entonces dice, el número de los discípulos se incrementaba, crecía. ¿Right? Ok. Stacy, ¿tú crees que es posible para ti multiplicarte? ¿Sí? ¿Yeah? All right. Ok. Wow. Man. Lo que va a pasar es que tú vas a sembrar la semillita, ¿verdad? Del evangelio por todos lugares. Pero el Señor va a honrar tu trabajo, dándote una cosecha. Pueden ser muchas, pero la meta aquí, hermanos, va a ser de al final de este año multiplicarnos cada uno de nosotros en uno. ¿Cómo? Es que tenemos que comenzar yendo a la fuente verdadera y reconocer que Él es el que hace la obra, porque en vano se edifican los edificadores construyendo. Si Dios no edifica la casa, en vano nos vamos nosotros a esforzar tratando de edificar lo que solamente Él puede edificar. Entonces, vamos a multiplicarnos, hermanos, primeramente de la manera correcta, yendo a Él y decirle: Señor, a esto me has llamado y me has enviado y me has preparado y me has nutrido, y yo sé que esta palabra que he estado escuchando me ha nutrido y ha crecido en mi corazón, y como ha crecido en mi corazón, no puede ser de otra manera. Tiene que brotar un retoño de mí para la gloria de tu santo nombre, Señor. Sí, entonces vamos y reconocemos quién es el que hace la obra, y luego empezamos a sembrar y a regar
y permitir que Dios vaya dando ese crecimiento en el corazón de la gente con la que estamos ya trabajando, ¿sí? Ponga atención, hermano, es como una plantita que va a empezar a sembrar usted y que tiene que cuidarla. Y como esa plantita no es suya, sino que es de Dios, y Dios es el que le ha dado vida, y Dios es el que le da el sol y la calienta y la hace germinar. Y yo solamente soy su ayudante, su colaborador. Sin sol no puede vivir esa plantita, y es el sol de justicia. Usted no puede meter al microondas, hermanos, esa plantita para que se caliente y sienta vida. No, se muere. Tiene que ser Dios el que la va a dar vida. Pero usted, el instrumento que está puesto en las manos del Señor para que otros hermanos reciban la vida que Cristo vino a hacer. ¿Qué vino Cristo a hacer, hermano? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer específicamente? Bottom line, Cristo vino ¿a qué? A resucitar a los muertos. De manera que usted no va a resucitar a nadie. Usted no le va a dar vida a nadie. Porque no podemos. No es asunto de nosotros, hermano, eso. Es el negocio solamente de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero nosotros sí somos, hermanos, somos privilegiados tremendamente, más que los ángeles, más que los ángeles, para que de este lugar, de este púlpito, hermano, el Espíritu Santo alcance las vidas de los seres humanos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Veamos entonces, hermano, la condición del hombre para ver si el Señor habla con nosotros en este día, ¿verdad? Y nos mueve a hacer la obra que Él nos ha encomendado hacer. ¿Cuál es la condición del hombre? Veamos la condición del hombre en realidad. Vamos a ver Romanos, el capítulo 3. La condición del hombre, esa es nuestra condición, hermano, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Esa es la condición de los hombres que viven sin Cristo. Esa es la condición que fue la de nosotros antes de venir al Señor Jesucristo. Romanos 3. Romanos 3. 9. Tres, 9. Ok. Avi, número 9. Well then, should we conclude that we Jews are better than others? No, not at all. For we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles, are under the power of sin. Jude, bájala un poquito. Jude or Gentiles. Deja el número 9, hermano, por favor. Deja completamente el número 9. Primeramente, ¿cuántas razas de gentes Dios mira en toda la humanidad? ¿Tú? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas, hermanas? Yo pienso que ¿Una? ¿Cuál sería esa una? todos los seres humanos. ¿Todos los seres humanos? Ok. Dios mira solamente a dos. Pueblo judío. ¿Verdad? Dios mira solamente dos. ¿Ok? Dos condiciones, dos razas. El Señor mira, si hablamos de razas, habla de gentiles y habla de judíos. Si habla de condiciones, habla de una condición muerta y una condición de vida. ¿Okay? Dios eso es todo lo que mira. Para Él
solamente hay dos condiciones, una de que están de los muertos y una de los vivos. Y entre razas, judíos y gentiles. Sabemos aquí que los judíos fueron los que el pueblo que Dios escogió como nación, ¿verdad? Pero de ese pueblo judío, hermano, para ser salvo, Él tiene que llamarlos específicamente y especialmente uno por uno para salvarlos. Y eso es de lo que está hablando en esta escritura el apóstol Pablo, cuando lee de esta manera. Levanta un poquito más la voz, Abby, por favor. Well then, should we conclude that we Jews are better than others? ok, porque ellos se consideraban el pueblo llamado por Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios, y entonces se consideraban especiales y salvos. Pero Pablo le viene a poner el asunto bien claro y le dice, vamos a concluir que nosotros los judíos somos mejores que los otros. ¿Y qué dice? No, not at all. For we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles, are under the power of sin. Porque, no, not at all. Porque nosotros hemos concluido que toda la gente, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Sí, solamente hizo mención de judíos y de gentiles. Pudo haber dicho de chinos, pudo haber dicho de australianos, de rusos. No. Solamente dos lugares. En los gentiles estamos todos los que no son judíos y los judíos. Punto. ¿Ok? Ahora el punto ahí del que está él queriendo hacer énfasis es que todos, judíos y gentiles, toda la humanidad está bajo el poder del pecado. Bajo el poder del pecado. En otras palabras, concebidos en el vientre de la madre, engendrados por un hombre, y cuando fueron concebidos en pecado. Así lo dice David. En pecado me concibió mi madre. Esa es la condición de toda la humanidad sin Cristo. ¿Right? Muertos. So judíos y gentiles are under the power of sin, as the scriptures say. As Scripture says, no one is righteous, not even one. No one is righteous, not even one. Okay? Not even one. Nadie es justo, ni siquiera uno. Ahora, ¿a qué justicia se está refiriendo cuando dice el Señor? As the scripture says, no one is righteous, not even one. Entendamos eso. ¿A qué se está refiriendo? Hello. Participación es buena. ¿No? Nadie es justo, ni siquiera uno, ni judío ni gentil. Está poniendo todo bajo pecado y que nadie es justo, ni siquiera uno. Pero cuando dice justo, ¿a qué se refiere? Porque hubieron hombres justos en el pasado, ¿verdad? Una justicia que todavía en el día de hoy se encuentra en muchos hombres que han nacido en pecado, están
fuera de la ciudadanía del Señor porque no tienen a Jesucristo, pero hay bastante justicia en sus vidas, ¿verdad? Pero ¿a cuál justicia en realidad se está refiriendo la Escritura cuando dice as the Scriptures say? Porque hay justicia de seres humanos. Delante de Dios no vale esa justicia. Ahora, esa justicia de la que está hablando la Escritura dice as the Scriptures say, no one is righteous, not even one. A una justicia que sea capaz de quitarme de ahí, debajo del poder del pecado. O sea, A una justicia, hermano, a una justicia que me permita venir delante de Dios y que Dios me diga, you're right, I love you. I don't see anything wrong on you. ¿Sí? Esa es la justicia que está hablando. Como el publicano Exacto. Ya. Esa es la justicia que el Señor está hablando ahí. No hay ni siquiera uno que pueda venir delante de Dios. Sin Cristo no hay uno, dice Pablo, que pueda venir delante de Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, yo soy justo, sin ser fulminado. ¿Eh? Ok, entonces Adán, en su estado original, Dios lo visitaba. Podía venir delante de Dios, ¿verdad? Y platicar con el Señor y tener una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Exacto, porque no había pecado en él. Y eso es lo que el énfasis que hace Pablo aquí. Dice, todos, ¿ya? Jews o Gentiles are under the power of sin. Están bajo el poder de pecado y no pueden escapar del pecado. No pueden. ¿Por qué? Porque el pecado es maestro, es un tirano y los domina total y completamente. Not even one. Esa es la justicia a la que está refiriendo. 11. Hermano, ninguna justicia, ningún hombre justo es justificado delante de Dios. Exacto. Bajo la redundancia, ¿no? Pero no hay ningún hombre justo que se encuentre justificado delante de Dios. Exacto. Por ejemplo, Simeón, ¿qué dice la Biblia? Un hombre justo, dice, ¿verdad? Pero ¿sería la justicia de Cristo? No era su justicia, mas sin embargo, el hombre era un hombre devoto, un hombre que permanecía en el templo, un hombre que ayunaba, un hombre que oraba, un hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Ah? Mas sin embargo, no es la justicia de esta que está hablando, porque todos, dice, no hay ni siquiera uno, ni Simeón. ¿11? No one is truly wise. No one is seeking God. ¿Qué es lo que la Biblia dice del hombre sabio? Aquí dice, no one is truly wise. ¿Y quién es el verdadero sabio? El que busca a Dios, ¿verdad? El que busca al Señor. Bueno, no one is seeking God. No, nadie busca a Dios. 12. All have turned away. All have become useless. No one does good, not a single one. All have turned away. All have become useless. No one does good, not a single one. All right. 13. Their talk is full doubt, like the stench from an open grave. Their tongues are filled with lies. Snake venom drips from their lips. 14. Their mouths are full of cursing and bitterness. They rush to commit murder. Destruction and misery always follow them. They don't know where to find peace. They have no fear of God at all. Do you know somebody in that state? Do you know somebody? Perhaps you have a friend which is living that way. Her nature is
sin. ¿Tú tienes alguien que está viviendo de esa manera? ¿Cuál es el fin de estas gente? ¿Eh? Death, hell, right? They could go to hell, they could go to hell, or they could die at any time. Pero esa es la condición de muerte. Están caminándose y encaminándose a la muerte, al infierno, porque esa es su condición, así nacieron. ¿Es la culpa de ellos? No, así nacieron. Heredaron muerte. Todos heredamos muerte. A mí alguien me habló de Cristo. Yo no tengo ningún mérito. De tener vida, no tengo ningún mérito. ¿Tiene algún mérito aquel que me habló de Jesucristo a mí? Tampoco tiene mérito. Porque en esta mujer que me habló a mí de Jesús, hermano, Dios puso gracia, Dios puso fe, Dios puso ánimo, Dios la iluminó, Dios le dio el deseo de ir a hablar con los hombres que se encontraban en esa condición, y esa cuya condición era mi condición. Mi condición. Hermanos, ¿podemos nosotros ignorar esta situación? ¿Podemos nosotros ignorar esta realidad en la humanidad que está alrededor de nosotros? ¿Vamos a continuar nosotros, hermanos, ignorando esta condición de los hombres y esta situación de los seres humanos sin hacer absolutamente nada? Podemos seguir reuniéndonos aquí sin importarnos eso. Pero eso, quiere decir que la palabra de Dios no está creciendo en nosotros, que no nos está nutriendo. ¿O somos tan insensibles? No podemos ser insensibles. La palabra de Dios no nos hace insensibles, nos hace sensibles a toda la injusticia. A todo lo que es injusto, hermano. Somos sensibles nosotros, queremos justicia. Y la justicia es Jesús. Stacy, ¿quién te habló a ti de Jesús? Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Qué bendición que un día esta pareja abrió su corazón al Señor Jesús. Este hombre yo lo conozco desde que vino a la iglesia, tu papá. Tu papá, quizás en un nivel más pequeño, pero tomó una decisión como Moisés. Moisés prefirió la crítica y que lo ridiculizaran, pero prefirió seguir a Dios, seguir a Cristo, que gozar de todas las riquezas y de toda la fama que tenía él en Egipto. Y prefirió seguir al Señor Jesús. Mira, él en cierta manera tomó esa decisión. Y ya tú naciste, ¿verdad?, en los caminos del Señor y has ido creciendo así. Pero esa no es la situación de toda la gente. Hay jovencitas como ustedes así, de tiernas, que todo lo que tienen son malos ejemplos en sus hogares. Que vida no se respira en sus hogares, lo que se respira es pura muerte. Y eso es el camino en el que están ellas andando. Ellos,
jóvenes, viejos, ancianos, de todos. Una condición tremenda. 19. Obviously, the law of Christ knows to whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuses, and to show that the entire world is guilty before God. Say it again. The entire world is guilty before God. The entire world is guilty before God. Okay? Continúalo, mija. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. Nadie puede ponerse en paz con Dios siguiendo los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley simplemente nos enseña qué tan pecadores somos. Ese es el trabajo de la ley. Entonces, ¿qué judío en la religión judía puede ser salvo? Ninguno. ¿Qué budista en la religión budista puede ser salvo? Ninguno. ¿Quiénes son los únicos que pueden ser salvos? Los que abren su corazón a Jesucristo. Hermano, ¿y quiénes abren el corazón a Jesús? ¿Quiénes son los que abren el corazón a Jesús? Aquellos que dice el Señor, y viene el día en que los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y vivirán. Entonces quiere decir que ustedes le van a hablar a esta gente, a esas amistades, y no es la voz de ustedes la que van a escuchar para ser salvos. Es que Dios va a hablar por medio de ustedes. Y cuando Dios hable por medio de ustedes, la gente es salva. Esta mujercita, hermano, mire, se había levantado quizás un poco tarde, pero llegó a tocar. Yo la vi que andaba medio alborotada. Yo estaba en una condición terrible. Llegó, tocó la puerta, hermano, y me empezó a compartir de Jesucristo. ¿Sabe qué? Empecé a llorar, recibí al Señor Jesús allí en ese momento, hermano, porque Dios habló a través de esta mujercita. ¿No fue la botella? Dios tenía ese momento preparado. El Señor me había conocido a mí desde la fundación del mundo. El Señor me había apartado a mí. Y ella, hermano, en obediencia, ella solamente fue y habló. Y Dios habló por medio de ella, por medio de este vaso. Aleluya. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. 21. But now God has shown us the way to be made right with Him, without keeping the requirements of the law, as we promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and it is true for everyone who believes, no matter who we are. ¿Estábamos en el 21? Ok, 21. ¿Recuerdan ustedes la justicia que hablamos hace un ratito? Hablamos de una justicia, ¿verdad? Aquí va a volver a tocar la justicia, de esa justicia de la que estaba el Señor haciendo referencia. El 21 dice, but now God has shown us a way. Right? El Señor nos ha enseñado la manera como podemos ser salvos. To be made right with Him without keeping the requirement of the law. Continúo. As was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made
¿Sí? We are made right with God. Esa es la única manera. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Continúa. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Ok, momentito ahí. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. ¿Cuál es ese estándar del que Dios habla, hermano Riguito? Porque hay un estándar, ¿sí? Todos quedamos cortos del estándar glorioso de Dios. Todos, judíos, gentiles. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de toda la humanidad, aparte de los judíos, por los judíos incluidos. Ahora, no hay justicia de hombre que pueda llegarle a la gloriosa estándar de Dios. Entonces, dice, for everyone has sinned, and we all fall short of God's glorious standard. Entendamos eso. ¿Cuál es ese estándar glorioso de Dios al cual todos quedamos cortos? ¿Cuál es ese estándar, hermano Héctor? ¿Cuál es ese estándar, Miriam? Ser perfecto, no haber pecado. Que Dios es santo, santo, santo. Sí, el estándar de Dios es perfección. Menos de eso, descalificado. ¿Ok? Para que nadie se gloríe. Tú no puedes acercarte a Dios ni ser aceptado por Dios en tu justicia, cualquiera que sea. Ni siquiera la madre Teresa. Nadie. Nadie. Ni a los que canonizan como santos. Ni a nadie. Hay un estándar de Dios, hermano, que solamente ¿quién lo cumplió? Solo Jesús. Por eso es que es el único medio por el cual Dios ha decidido que hagamos la paz con Él por medio de Jesús a través de la fe. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. 24. Yet God freely and graciously declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty. Free us from the penalty of sins. ¿Ok? Hermano, en la Corte Suprema de Justicia Celestial, usted fue declarado libre de pecado. ¿Ok? Y cuando alguien es declarado libre de pecado, hermano, es libre para siempre. ¿Ah? No lo pueden volver a juzgar y mucho menos a condenar por lo que usted ya fue declarado inocente y libre. No se puede. Porque entonces Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca. Esa es la condición del hombre, hermanos. Y esa es la única manera como pueden ser redimidos. ¿Dónde estábamos, Abby? Go ahead. But God presented Jesus as a sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. For He was looking ahead and including them in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just.
And he declares sinners to be right in his sight when they believe in Jesus. Y cuando no creen en Jesús, después de que tú les das el mensaje y no creen en Jesús, ¿qué pasa? Condenación. Sigan en su. Que esa es la condenación. 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 Ahora, los que se condenan y van a ser condenados, hermano, ¿se van a condenar y habrá injusticia en Dios? Que esta gente va a permanecer eternamente separada de Dios, sufriendo, sufrimiento que nunca van a conocer aquí en este mundo. En este mundo no podemos, por mucho que hagamos, hermano, sufrir lo que se va a sufrir en la separación eterna de Dios. Ahora, el Señor dice, en todo esto, Dios es justo, porque sin merecernos, Él dio la única manera para ponernos en paz con Él. Y la gente rechaza. Pero rechacen o no rechacen, hermano, eso ya no es asunto de nosotros. El negocio de nosotros es darnos cuenta cuál es la situación de la que nosotros nos encontrábamos, la condición que se encuentra el hombre en este momento, e ir y hablarles de la manera como pueden hacer paz con Dios. Sencillamente, hermano, solamente abriendo sus corazones a Jesucristo. Y esto, si es que Dios así lo ha determinado. Digo, si es que Dios así lo ha determinado, cuando tú le hables a alguien y éste abre su corazón, ni siquiera eso lo hizo de sí mismo. 27. And we boast then that we have done anything to be accepted by God, no, because our acquittal is not based on obeying the law. Ok, right there. Acquittal. ¿Qué significa eso en términos de corte? Pero Ya. sobreseído, declarado libre, no culpable. All right. Dígalo otra vez, ponte de pie, hermano, y lo dices. Una persona fue declarada. A ver, ponte de pie. Oh, tiene, perdón. Es una persona que acude es cuando calibre todos los cargos. Declarada inocente. Está libre de todos los cargos. Ya allí, hermano, es un fallo definido y definitivo. Y no se pueden echar ya para atrás. ¿Por qué? Porque ya hicieron las investigaciones necesarias, ¿tienes? Para dar ese fallo. ¿Qué? Y eso es lo que sucedió allí. Y dice, léelo otra vez, mi hija, verso 27. Ahora, ¿qué quiere decir ahí cuando dice can we boast? Para que nadie se crea, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Mire, usted le va a hablar, a mí llegaron a hablarme, hermano, y no fue que yo respondí, porque abrí mi corazón, no. Dios me habló en su misericordia a través de esta mujer. Dios me despertó mis oídos para oír la voz del Hijo de Dios a través de esa mujer. Can we boast? No nos podemos gloriar de nada. Then, Abby, 27. Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No, because our acquittal is not based on obeying the law. It is based on faith. Está basado
no en nuestra obediencia, no en nuestro responderle a Dios, no, está basado en la fe que Dios puso en mí para responderle a Él. Él mismo lo hizo. So we are made. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. After all, is God the God of the Jews only? Isn't He also the God of the Gentiles? Of course He is. There is only one God, and He makes people right with Himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles. Well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Of course not. In fact, only when we have faith, we do truly fulfill the law. Aleluya. Amén. Solamente cuando nosotros tenemos fe podemos cumplir la ley de Dios. ¿Cómo podemos cumplirla? En Cristo Jesús ha sido cumplido todo. Que esa es la condición entonces, hermano, del hombre, y también el remedio para la condición del hombre. Amén. Ok. Concluimos entonces, hermano, que el hombre está muerto total y completamente y que no puede hacer nada porque el que está muerto y no puede responder a nada. Y necesita que Dios mismo lo resucite para que pueda responder. ¿Sí o no? Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Entonces, en esta tarde hemos visto la condición del hombre y el único remedio para su condición muerta. Amén. Ahí nos vamos a quedar porque esto lo vamos a concluir. No sé si ya se dieron cuenta para dónde vamos, pero esto, hermano, debe de quedar bien establecido en nuestros corazones. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Amén? ¿Cuál ha sido nuestra condición? ¿Y cómo fuimos aceptados en el Señor? Ahora, pregunta, hermanos. ¿Nos interesa la condición de los hombres? ¿Nos interesa? ¿O ignoraremos la condición de los hombres? Si ignoramos la condición de los hombres, hermano, no vamos a hacer absolutamente nada. ¿O no? Pero Dios precisamente para eso dice que Él nos ha salvado. Dice, hermanos, que Él nos salvó, por gracia nos salvó. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué? Pero Él nos creó en Cristo Jesús para que anduviésemos en buenas obras. Porque las buenas obras, hermanos, el Señor las ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Ahora sí, vaya delante de la fuente de toda sabiduría, de toda bondad y de toda misericordia, y empiece a mirar a los hombres como debe de mirarlos. Están muertos y en el camino al infierno. Aleluya. Y usted no puede ignorar esa situación. No debemos de ignorar esa situación. Al final de este año, hermano, por lo menos alguien tiene que estar aquí porque Dios lo ha salvado a través de usted. Hermano, ¿me permite? Sí, hermana. Yo tuve un sueño ayer. Sí. Estaba contando a Molly que soñé que yo andaba en un mercado comprando. Y me paré yo donde una señora estaba echando pupusas, pero adentro de las pupusas yo miraba pescados. Adentro de las pupusas. Entonces yo le dije a la señora de que quería uno y que cuánto valía, y me dijo que valía $11 la pupusa. Entonces le dije yo, y yo me bolseé en la bolsa, y cuando me saqué pescado de la bolsa de mi pantalón. En vez de dinero me pareció pescado.
Pescadito muerto. Pescadito, ajá, en mi mano. y pues hoy que usted está hablando acerca de esto, pues yo pienso que es confirmación que el Señor quiere, pues, de que demos frutos, pues, al predicar su palabra a las almas, ¿verdad? Pues pescado me saqué de mi pantalón. Venid en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, y yo te haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Tomen en cuenta esto, hermano, que no es usted el que va a salvar a nadie. Usted no puede salvar a nadie. Ni tampoco, ni sus sentimientos, ni sus emociones, nada de eso colabora. El asunto es que nosotros, hermano, le digamos, pongamos como instrumentos en las manos del Señor. Y el Señor es el que ya llamó. ¿Qué? El Señor ya llamó a mucha gente. Ya los eligió, ya los escogió. Son valiosos. Sí, son valiosos para Dios, pero todavía no han escuchado la voz del Hijo de Dios. Sus oídos están cerrados. Están viviendo vidas, hermano, de verdad, feas, ¿verdad? Pero usted es la persona que Dios también ha apartado para que vaya y predique y les hable de Cristo. Por tiempo, hermano, no podemos ir a tantas escrituras, ¿verdad?, que confirman todo lo que estamos hablando acá. Pero vamos a ir. Con el poco tiempo que tenemos, vamos a empezar a avanzar y avanzar poquito a poco, pero lo vamos y lo estamos haciendo. Aleluya. Hermano, aprecia esta palabra y dile al Señor que deseas que esto te nutra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí.